Pedro Sánchez ha sido delatado por parte de un audio que soltó ayer El Confidencial, donde finalmente se habla claramente, el nombre pronunciado es el de Pedro Sánchez, y tal vez tú te estarás preguntando, como yo creo toda España, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es la trascendencia de ese audio? Bueno, acompáñame en este vídeo porque precisamente vamos a entrar en la mente de Pedro Sánchez. Como psicólogo te voy a hablar precisamente de cómo suelen actuar, cómo suelen reaccionar los psicópatas a situaciones de este tipo cuando se sienten arrinconados. Y la verdad que te anticipo que voy a dar razón, en parte, a Silvia Insaurrondo por lo que ha dicho recientemente, pero también se la voy a dar a Santiago Abascal. ¿Qué es lo que dijo Silvia Insaurrondo y qué es lo que dijo Santiago Abascal? Vamos a verlo en este vídeo. Vamos allá. Así es, imagino que este audio ya lo habrás escuchado muchísimas veces, pero para entrar en contexto, lo vamos a escuchar, son 14 segundos, y después vamos a entrar en materia, vamos a destripar a la mente de un psicópata y cómo una persona con rasgos psicopáticos actuaría ante esta situación, ante una situación similar. Un ser delatado a través de un audio, lo que tenemos es esto, pero teniendo en cuenta también el contexto donde él se mueve y cuál es el campo de batalla. Es decir, tenemos siempre, como esto hay que entenderlo como una guerra. Al igual que se analiza cómo está el frente entre Ucrania y Rusia, aquí hay que analizar esto como una guerra, cómo está el frente y cómo tienen desplegados los recursos cada parte. Porque esto es una guerra. No sé si estás al tanto, no sé si eres consciente de ello, pero aquí hay una guerra. Una parte ha emprendido una guerra contra otra parte de España. Tenía razón de que estamos, Isabel Díaz Ayuso, de que estamos en un clima de pre-guerra civilismo, pero por parte de Isabel Díaz Ayuso se puede hablar de preguerra civil. Pero es que el sanchismo ya está en plena guerra civil desde hace mucho tiempo y no sé si nos hemos dado cuenta. Ellos han emprendido esa guerra, ellos han invadido Ucrania en ese sentido, si queremos verlo así, para prevenir toda una serie de actuaciones. Ellos son los invasores de las instituciones españolas y contra ellos hay que luchar. Pedro Sánchez es, en este conflicto, el Putin del conflicto Ucrania-Rusia, si lo queremos ver de alguna manera. También es cierto que, bueno, ya me has visto posicionado en algunos momentos sobre el tema del conflicto ucraniano. He dicho ciertas cosas, que no hay que ver solo la invasión, hay que ver cosas que han ocurrido antes. No hay que olvidar que gran parte de las instituciones que ha colonizado Pedro Sánchez antes habían sido colonizadas por el Partido Popular silenciosamente. No olvidemos que esto no es un problema de, digamos, no es solo un problema de un sátrapa que ha venido aquí a crear una dictadura blanda encubierta. No, no, no. Aquí estamos hablando de que es todo un sistema que falla. El sistema de 78, que deja toda una serie de fisuras que a día de hoy, a través de la tecnología, a través de la evolución y en manos de mentes perversas, se convierte en algo perfectamente manejable. Por lo tanto, tenemos un problema de personas perversas y tenemos un problema de sistema que permite esto. Y hoy, simplemente, respecto a hace 10 años, 15, ¿qué es lo que tenemos de diferente? Uno, que las mentes son más perversas, por lo menos la de Pedro Sánchez, lo es. Creo que no es el peor presidente que ha tenido España. El peor, desde mi punto de vista, ha sido, como inepto, ha sido Rajoy, pero sí que es el más malvado. Y claro, cuando una arquitectura malvada, porque además ha creado él una arquitectura, se extiende y corrompe todas las instituciones, el daño es muy virulento. Lo que estamos viendo es un virus que se extiende en todas las instituciones estatales, en todo el cuerpo del Estado. Policía, justicia, medios de información, partido político. El partido político, lo primero que ha colonizado y lo ha conseguido bien. Y ahora analizaremos eso también, ¿no? Pero lo que tenemos hoy básicamente son las redes sociales y la tecnología. Grabaciones, vídeos que hace 20 años no teníamos, 20, 25 años no teníamos móviles tan eficientes para grabar tantas cosas, para tener tanto material. Y aquello que antes hacía el Partido Popular, o había hecho el Partido Popular, y quedó diluido por la falta de tecnología para sacarlo a flote, hoy queda amplificado por la tecnología por un lado y por la extrema perversión
la ambición de poder desmesurada de una persona con unos rasgos muy compatibles. Hablo de compatibilidad con la psicopatía, ¿no? Vamos a escuchar, después de esta introducción, este audio que nos sitúa en contexto y después te diré qué ha dicho Silvia Chaurronde y qué ha dicho también Santiago Abascal. Esto es Pedro Sánchez directamente con Cerdán, con Santos Cerdán y directamente con Leire. Y además hay muy poca gente adicional que tenga la información y así va a seguir. Muy poca gente que tiene información. Deja muy claras las cosas. Pero es un audio, es un puñetero audio de una persona, ¿vale? Pero es como si me grabo yo diciendo algo. Si de verdad tienen pruebas, que vayan a la policía, que vayan a poner denuncia. Porque si no, esto se convierte en una campaña como la campaña del linchamiento de este director de cine americanos, ¿no? Que también lo hicieron, intentaron hacer con el Carlos Bermúdez, creo que se llama, ¿no? Un director de cine español, que reunieron a unas cuantas mujeres que habían tenido relaciones no satisfactorias con él y la publicaron en El País. Ah, eso es muy bonito, pero la publicaron como tratándole de agresor íntimo. Oye, mira, ¿crees que es un agresor íntimo? Pon la denuncia. ¿Tienes prueba? Pon la denuncia. Porque aquí estamos ante un puñetero audio. Sí, da mucha vergüenza. Y ayer titulaba en un post, ¿no? Pedro Sánchez no vuelve a España. Con el Falcon se va directamente a Dominicana. Y luego pensé, ¿para qué? ¿Para qué? Si todo sigue igual, ¿no? Tan es así que ya directamente es muy llamativa o muy elocuente o muy clara la reflexión de Lupe Sánchez, que, entre otras cosas, es la abogada de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Ante este paisaje le robaron, la mafia entró en su casa para robarle el ordenador. Ahora entendemos las cloacas hasta dónde llegan, dónde se extienden los tentáculos de esta mafia. Ante este paisaje en ruinas, no hay reacción, ni en la sociedad civil, anestesiada y resignada, ni en las estructuras del Estado, que prefieren la cobarde equidistancia al riesgo de mojarse. Y es así. Los jueces se van a pronunciar con un paro de ¿cuánto? A las 11 de la mañana, creo. 10 minutos. ¿Tú crees que eso va a tener consecuencias? Nada. España no está gobernada por socialistas. España es socialista, como lo que ha quedado en Venezuela. Se han ido. Los de la diáspora de Venezuela, que ya es la diáspora mayor de todo el mundo, se han ido. Han dejado Venezuela en manos de los chavistas. Entonces, a mí me parece muy bien, ¿no? Lo que dice Begoña Gerpe. Gerpe, no Gómez, Begoña Gerpe. Ah, me he ido de España porque me siento perseguida, porque tal, porque cual. Pero voy a luchar desde fuera. ¿Cómo va a luchar desde fuera? Mira la gente que se ha ido de Venezuela y lucha desde fuera. ¿Qué ha conseguido? Nada. Si cedes el territorio, otro lo ocupa. Es así. Si te vas, que te vayas siendo consecuente de que has renunciado a la lucha. Porque si quieres luchar, tiene que estar dentro. Puedes estar fuera, tener una lucha intelectual, pero ¿hasta qué punto esa lucha intelectual es una lucha cobarde? Fíjate, tanto sociológica como institucionalmente. Todo está impregnado de esa lógica clientelar y burocrática que premia la obediencia y castiga la disidencia. Los que aún creemos en la libertad, en la ley igual para todos, en la honestidad, como mínimo ético, somos cada vez menos. Es así, 4 gatos. Y cada día estamos más solos. Cansa y cansa mucho. Y curioso que creo que a esto precisamente le ha contestado incluso Begoña Gerpe, que bueno, no sé, creo que vi una contestación de Begoña Gerpe a esto, ¿no? Pues sí, pero es que si te marchas, ya has perdido, ¿no? Y esto es lo que pasa. Y esto es lo que ha pasado también en el PSOE. Es decir, lo primero que ha colonizado, tenemos que entenderlo, Pedro Sánchez, es el PSOE. A mí, sinceramente, además, no me provoca tanta indignación el audio, porque al final coincide con intuiciones que tenemos muchos y no deja de ser una verbalización de una intuición que pero no es probatorio de nada, ¿no? Pero creo que fueron más contundentes y más indignantes las palabras de Tomás Gómez. Tomás Gómez es Partido Socialista Obrero Español en Madrid, que ha sido uno de los purgados. Porque esta gente que se está yendo ahora de España, antes se fue o fue purgada del Partido Socialista Obrero Español. La situación en el territorio, en el terreno de guerra, es que Pedro Sánchez tiene colonizado perfectamente el Partido Socialista Obrero Español, que es suyo, y tiene gente que son sus soldados y trabajan para él. Y bajo la promesa o la expectativa de crecer dentro del partido, tener algún privilegio, como pasó en el chavismo con Hugo Chávez y con Maduro. Maduro, ¿por qué está ahí? Porque fue fiel seguidor de Hugo Chávez. ¿Y cuánta gente quiere replicar el modelo dentro del chavismo aspirando a un trocito de tarta? Tal como hizo
la que llaman fontanera, que más bien es una sicaria intelectual del partido. Esta, ¿cómo se llama? Leire Díez Castro, ¿no? Tiene un ejército de gente así. ¿Lo entendemos? Y sobre todo, una organización mafiosa no contrata en nómina a la gente. Y sobre todo, una organización mafiosa se mueve a nivel piramidal, donde los de un nivel solo conocen a los del nivel superior y no conocen al del nivel aún superior. Y cuando se crean células de actuación muy agresiva, como podría ser esta que trataba de conseguir desprestigiar a la UCO, descabezar incluso la UCO o incluso a ciertos jueces, normalmente esto se trata directamente con el número 1. Directamente. El número de personas es muy restringido, porque si esa información está en manos de muchos, cualquiera en algún momento podría traicionar al jefe, al que manda más. Entendemos cómo funciona esto. Y sobre todo, las bandas se sirven de gente poco inteligente, muy manejable, con mucha ambición, como es esta Leire, y de muy bajo rango. Casi insospechable o casi inútil, por así decirlo, que no conoce a muchos, o mejor dicho, que muchos no la conocen, que se puede mover fácilmente y que no tiene un cargo de responsabilidad porque si no salpicaría a más gente. Tiene que ser una persona que pueda moverse como verso suelto. ¿Por qué tiene que moverse como verso suelto? Eso es importante, porque si la pillan, con cortar un cordón, que es el cordón directo con el número 1, corta fuego. Se elimina, ella era la tonta, ella era la que actuaba por su cuenta. ¿Cómo va a actuar una persona por su cuenta manejando la agenda de fiscales que dependen de ministros? Imposible, ¿no? Pues lo que dijo Tomás Gómez es mucho más peligroso porque da a ver hasta dónde ha llegado Pedro Sánchez. Aquí lo tenemos. Tomás Gómez talla contra Pedro Sánchez. Estamos ante la descomposición del poder y del Estado. El ex secretario general del PSOE en Madrid, desde 2007 hasta 2015, ha definido al actual presidente del gobierno en espejo público. Tenemos aquí, son 4 minutos, pero vamos a ver una frase que dijo: es alguien dispuesto a todo en cada momento sin ningún tipo de norma o línea moral. Fíjate lo que decía el 20 de marzo Tomás Gómez y ahora podemos entenderlo con lo que dijo ayer en espejo público. Estás poniéndome al borde de la expulsión de mi partido. Yo te voy a decir que yo no he apoyado ni apoyaré a Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Entonces, ¿se abstiene? Yo a Pedro Sánchez no le voto. Y ayer dijo esto. A mí no me sorprende nada de Pedro Sánchez. No hay nada que me pueda sorprender, de nada que pueda ordenar, hacer, decir o dejar hacer, siempre y cuando esté alineado con su objetivo, que es un objetivo siempre personal, y es ocupar el poder a costa de todo y cueste lo que cueste. Claro, es que yo le he visto a Pedro Sánchez coger una urna, dar orden para coger una urna y meterla detrás de un biombo para intentar cambiar el resultado de una votación en aquel famoso comité federal. Claro, alguien... Esas fueron las primarias. Así llegó al poder, con la trampa. Primero ocultar la urna. Y esto se sabía, que no es nada nuevo, pero que lo diga uno del propio partido sí que es nuevo y grave. Señala que el partido tiene una ruptura interna, pero cuidado, porque esa ruptura están intentando perpetrarla gente que no tiene poder ya dentro del PSOE. Y esto es muy grave también, porque Tomás Gómez no solo está delatando a Pedro Sánchez, sino que se está delatando a sí mismo como cómplice de eso, porque si tú lo has visto y no lo has denunciado y no has hecho nada y has dejado que avanzar hasta colonizar el partido, tú también eres cómplice de esto. Ahora te arrepientes, eres un arrepentido, como en las mafias. Suele haber arrepentidos. Pero no hay que olvidar que le hicieron progresar gente así a Pedro Sánchez, gente inútil, como Tomás Gómez. Gente mediocre, gente que se deja mangonear y no levanta la mano, para nada asertiva, complaciente con el poder, predispuesta a la corrupción hasta el momento en el que le ven tan débil que directamente no le dan nada y los dejan tirados en la cuneta, como hicieron con Tomás Gómez. Y como esto, muchos. Y Pedro Sánchez ha tomado primero el partido, hay que ver el tema, ¿no? Y después el gobierno, y ahora va por otras instituciones, como un cáncer que se extiende en un cuerpo. Y claro, da risa escuchar también a Emiliano García Paje. Pactar con todo tipo de diablillos ha provocado una gran cantidad de enemigos inmensos. Se queja, pero en el fondo hace algo. No hace algo, no hace nada.
y está prácticamente marginado en el partido. Y claro, tan es así que ayer, con razón, Maxim Huertas dijo esto. Llaman encima, ya hablé de cloacas, gente con Maldama, ¿no? Es realmente una tropa de cuidado tremenda, de la que yo creo que el PSOE tiene que hacer punto y final. No digo que volvamos a los movimientos tan expeditivos como con Maxim Huertas, aquel primer ministro de Cultura que en 3 minutos tuvo que dimitir por un problema en el currículum. No digo que vayamos tan lejos, pero hombre, es que hay una diferencia realmente tremenda entre aquel primer momento, como empezó este gobierno. Creo que a lo mejor sí que debería volver a eso tan expeditivo. No me gusta que lo diga entre risas. No me gusta estar en la misma frase que Aldama y toda esa tropa. Una, porque yo no soy el escalón bajo de esa manera de actuar. Yo soy alguien que tuvo una multa en tiempo atrás. Ni currículum tampoco. Yo tuve una multa pagada de 12 años antes por una SL. Ojalá toda esa tropa fuera tan rápida, expeditiva y cirujana como fui yo. Sin apoyos y sin manita en el hombro y sin nada. Ojalá esa tropa de ahora, sucia, horas. No, Paje, a lo mejor sí tenéis que volver a ese momento. Entendemos que gracias a gente como Paje, como Tomás Gómez, Pedro Sánchez ha progresado. Y una vez tomado el partido y tomado el gobierno, ha ido a por más instituciones. El CIS, Telefónica, Indra importante para las elecciones. Y ahora va a por lo que le queda, politizar la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado. Vox Populi. Aldama apunta a Mercedes González por querer cargarse la UCO. Su silencio es atronador. Esa es la jefa de la Guardia Civil, puesta a dedo por Pedro Sánchez. Los jueces, con la nueva reforma que quiere aprobar en agosto, cuando los jueces están en vacaciones y nadie puede protestar. A partir de ahí, sea la Fiscalía quien decidirá qué investigaciones podrán seguir adelante y qué no. Y de los casos abiertos se podrán revisar para ser cerrados. Ojo. Por tanto, todo quedará en nada, muy en breve. Y es por eso que los jueces y todos se están moviendo y han emprendido una batalla sin cuartel ahora porque está agotándose el tiempo. Por tanto, ¿cómo va ahora a dimitir Pedro Sánchez? Una persona en la situación de Pedro Sánchez, entre otra cosa porque lo único que tenemos es un audio que no es probatorio de nada. Y Silvia Ensorrondo tiene razón, fíjate. Alérgica, y lo tienen que saber ustedes, soy alérgica a publicar filtraciones ajenas. Porque es que, claro, nosotros no tenemos el control. Es decir, no sabemos si nos están enseñando una parte, si nos lo están enseñando todo y tal. Pero también tienen ustedes que tener en cuenta que la información tiene distinta calidad. Una cuestión es una información que sale de un sumario, como es esta, de Radio Televisión Española, y otra es una filtración a saber con qué intereses, que no está en ningún sumario y que no está judicializada. Alérgica, y lo tienen que saber ustedes, soy... Y Silvia Ensorrondo, lamento decírtelo, tiene razón. Estamos en una causa judicial, no es probatorio de nada ese audio. Pero además tenemos que considerar que siendo y estando así las cosas y viendo hasta dónde han llegado los tentáculos de la organización sanchista en España, tenemos que cuestionarnos, ¿vale? Una persona así, ¿ahora cómo va a actuar? Bueno, Astur Gladiator dice algo que es perfectamente acorde con el perfil de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, antes de soltar el poder, nos llevará a un enfrentamiento civil. Lo digo y lo repito todos los días. Y es así. Porque una persona con los rasgos de Pedro Sánchez, antes de caer él, va a hacer que otros se enfrenten para él. Otros va a tratar de dividir a la sociedad para crear dos polos que luchen entre ellos y se olviden del problema principal, que es él. Él es un profesional en esa estrategia. Es una estrategia de escapismo, me voy a quitar de la ecuación y voy a lanzar ideas divisorias, polarizadoras, para que la gente se pelee y pierda el tiempo entre sí. Mientras tanto, lo que voy a hacer es tratar de colonizar al máximo posible y acelerar lo máximo posible la conquista de territorios que me garantizan afianzar el poder, como está haciendo Rusia. Este tipo de personas, cuanto más acorraladas, más violentas se convierten. ¿Qué ocurre? Que la violencia de una persona con la característica de Pedro Sánchez es una violencia encubierta, porque a la violencia hay que mezclarle la cobardía, por tanto, nunca actuará de manera directa. Nunca se le verá a él actuando violentamente. Hará que otros actúen violentamente para sí, como hace Maduro en Venezuela. Hace que sean otros los que lleven la represión a través de leyes, a través de normas, a través de enfrentamientos, a través de la creación de estructuras paralelas a las instituciones estatales que funcionen como organismos represores. Y ya tenemos aquí en España, ya tenemos
esto servido en España. España cuenta con una administración paralela de 4.863 entes, fundaciones y chiringuitos que hacen la función de servidores de quien gobierna, no servidores del Estado, no, sino servidores de quien gobierna, porque depende la vida y los empleos y el sueldo normalmente es un sueldo además muy alto de esos directivos, de dinero del Estado. ¿Cómo van a morder la mano que les va a dar de comer? Y si alguien no está de acuerdo, antes que luchar, se larga, como ha hecho el número 2 de Marlaska. Rafael Pérez, número 2 de Marlaska, abandona súbitamente el gobierno en plena guerra interna del PSOE contra la UCO. Alegado motivos personales, querrá evitar que les salpique el escándalo, caerá el gobierno. Normalmente la gente se marcha si es limpia, porque no quiere verse envuelta en tener que seguir instrucciones o poner firma en documentos que no quiere firmar. Y sobre todo porque una persona cuando está manchada no se larga, trata de mantenerse para tener el control de todo, porque si se larga no va a poder controlar lo que se puede decir o hacer acerca de ella. Y aquí cuando cobran particular sentido las afirmaciones de Santiago Abascal. Lo peor de Pedro Sánchez está por venir, pero no será una represalia violenta, será una represalia en la que otros serán los violentos. Se dividirá la sociedad y se generará un conflicto para que al final quien no esté de acuerdo se largue y ceda terreno para que lo puedan conquistar y puedan moverse y campar a sus anchas aquellos que ya tienen colonizada parte del territorio de las instituciones estatales y completen finalmente su obra de control total, tal como ha hecho perfectamente Nicolás Maduro en Venezuela. En las últimas elecciones, todos los verdaderos opositores no fueron a votar y claramente, pues claro, con un porcentaje de aproximado de un 13% de votantes, claro, ¿quiénes eran esos votantes? Eran los votantes de Nicolás Maduro. Tuvo Nicolás Maduro 23 de 24, ganó en 23 de los 24 regiones de Venezuela y ganó 256 diputados de 285 posibles. Esa es la tiranía democrática de Maduro y el plan que está siguiendo perfectamente Pedro Sánchez. Por tanto, ¿qué es lo que pasará? ¿Cuál será el siguiente movimiento? Hacer lo que ha hecho hasta este momento, dividir a la sociedad, decir que esto es una conspiración, etcétera, etcétera, etcétera. Desde luego, pruebas no hay y además justificarse para emprender más acciones para reprimir a aquellos pocos disidentes que cada vez son menos. Hasta Begoña Gerpe se ha alargado. No hay que olvidar que a Pedro Sánchez no lo va a echar la oposición. Si hay alguien que está esperando elecciones para que esto suceda, lo que te acabo de decir que ha pasado en Venezuela es lo mismo que pasará en España. Fíjate que, como ellos tienen bien controlado el voto por correo, tan es así que Leire Díez Castro ganó en unas elecciones, ¿no? Creo que era teniente alcalde, ¿no? Porque se presentó en un pueblo en el que, justamente el año en el que se presentó ella, se multiplicó el voto por correo hasta un 20% del voto total. Una población de pocos miles de habitantes. Qué curioso, ¿no? Fíjate cómo tienen bien controlado el sistema en pequeña escala y lo pueden replicar a gran escala. Voto por correo. Por tanto, a Pedro Sánchez no se le va a echar ni con elecciones, ni con oposición, ni con moción de censura, porque los demás que le acompañan son unos cobardes y siguen viviendo bien de lo que él les reparte. Se conforman. Pedro Sánchez solo puede ser alejado del poder en 3 condiciones. 1, porque los suyos lo echen. Y va a ser muy difícil porque, como has visto, ya los disidentes han sido purgados. 2, por los jueces, si los jueces actúan rápido antes de colonizar el Poder Judicial. O 3, porque se muera, que también lo veo muy difícil que esto ocurra a corto plazo. Y esta es mi conclusión, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú al respecto. ¿Ves otra salida a esto? ¿Lucharás desde dentro? ¿Te planteas largarte de España? ¿Vas a dejar territorio a aquellos que al final lo van a consolidar? Y no te olvides, te invito que, primero, darle me gusta a este vídeo, hacerte miembro de este canal, porque así podrás tener acceso a vídeos específicos sobre técnicas de manipulación. Precisamente surgidas, este análisis vienen a raíz de analizar perfiles manipuladores. Fíjate que aquí tienes toda una serie de vídeos que tú como simple suscriptor o suscriptora no vas a poder ver si no eres miembro. Así que te invito a que lo hagas por una cifra muy sencilla. El coste de un café al mes, vas a tener acceso al menos a un vídeo sobre estrategias de manipulación para, precisamente,
saber qué hacer. Sobre todo, primero, reconocer las estrategias de manipulación y después saber qué hacer para neutralizarla. Voy a sacar uno en breve sobre la técnica de la inversión semántica, que es una técnica de manipulación que utiliza con muchísima frecuencia el gobierno, pero que utilizan también los padres con hijos, los hijos con padres, las parejas entre sí, en ambientes laborales. En fin, yo creo que te pueden venir muy bien, son muy interesantes y vas a tener acceso, pero solo si eres miembro del canal. Así que te invito a que te hagas miembro cuanto antes. Dale me gusta a este vídeo, suscríbete, activa la campanita y así nos veremos también en el próximo vídeo.